Alrededor del mundo se encuentran diversos lugares llenos de misterios sin explicación. Tal es el caso de algunas casas embrujadas. Hoy, los documentalistas nos hemos dado a la tarea de buscar en los más recónditos lugares para traerles a ustedes el siguiente video. Por favor, míralo con cuidado, ya que estas son imágenes paranormales y algunas de ellas, si no es que todas, podrían esconder secretos o revelarnos parte del misterio. Esto es Casas Embrujadas. Documentalistas. Número 1. Los Baschinka. Murnau, Alemania, 1972. Se dice que la familia de los Baschinka tenía descendencia vikinga y que la abuela de la familia era bruja. Todos los miembros de la familia trabajaban y eran gente amable con los demás. Sin embargo, un día algo extraño comenzó a pasar con los Baschinka. Todos comenzaron a sentirse mal. Cansados y desgastados, pronto dejaron de ser las mismas personas de siempre. Comenzaron poco a poco a enfermar. Lentamente sus vidas se fueron consumiendo hasta que uno a uno los integrantes de la familia fueron muriendo, excepto uno. La anciana. Según la historia, la anciana bruja vivió hasta los 113 años. Murió de manera natural, por un infarto. Sin embargo, aquí viene lo misterioso del asunto. Nadie ha vuelto a habitar la casa de los Baschinka. Según los lugareños, cuando alguien entra en la casa comienza a sentirse mal, cansado y sin fuerzas, como si la casa o algo extraño les quitara la energía. Ni siquiera se han atrevido a construir hogares cerca de ahí. Temiendo por sus vidas y las de sus familias, la gente dice que la anciana bruja te arrebata la vida. Número 2. La casa de Marianita. Provincia de Ricaurte, Colombia. En esta casa vivía Marianita y sus papás. Marianita era una niña de 10 años que nunca había ido a la escuela. ¿Marianita era enferma mental? De pequeña presenció la muerte de su madre, que murió después de caer del tejado de la casa, golpeándose la cabeza, desnucándose. Cuando el padre de Marianita llegó, encontró a Marianita de rodillas junto al cuerpo de su madre, dándole mordidas, comiéndole la cara a su propia madre, arrancando pedazos de carne y comiéndolos ferozmente. Un año después, Marianita fue asesinada por su propio padre. La ahogó en una pila de agua hasta asfixiarla. Luego este se suicidó. Desde entonces la casa está abandonada. La gente dice que Marianita se aparece y se le puede escuchar cantando una escalofriante canción. Número 3. La casa del licor. En las afueras de Chicago, Estados Unidos, hay una pequeña casa abandonada. Se dice que en los años en que la ley seca estaba en pleno apogeo, ahí se fabricaba alcohol de manera ilegal. No se sabe exactamente quiénes,
Pero hoy en día la leyenda cuenta que por las noches se ve a un hombre ebrio, con una botella y una escopeta en las manos, que merodea la casa, se asoma por las ventanas, enciende y apaga fogatas, pero nunca nadie ha podido ver su rostro. Aquellos que se han acercado dicen que todo el lugar apesta a licor. Como si aún lo destilaran, pero es bien sabido que ahí no hay nada. Es solo una casa abandonada, vacía, habitada solo por el misterioso hombre sin rostro. Número 4. La Escuela del Terror. Kansas, Estados Unidos, 1981. Aunque no es meramente una casa, sino una escuela abandonada, este lugar está maldito y nadie se atreve a merodear por el lugar. Fue el 22 de septiembre de 1981 cuando 3 niños no regresaron a casa después de la escuela. Los padres preocupados rápidamente comenzaron la búsqueda de los niños. Cuando llegaron a la escuela, Se encontraron con una escena realmente horrorosa. uno de los padres intentó abrir la puerta de la entrada luego de que tocó, y nadie les abrió. Fue entonces cuando forzaron la perilla de aquella puerta para abrirla, pero esta no cedía. Optaron pues por asomarse por las ventanas en un intento desesperado por encontrar a los 3 niños. ¿Cuál fue su sorpresa al mirar por las ventanas cuando uno de los padres vio a su hijo de 11 años colgado junto con sus otros 2 compañeros y el profesor? Cuando los padres entraron, bajaron inmediatamente los cuerpos flojos y sin vida de sus pobres hijos. Solo el profesor quedó colgando cuando vieron que había algo escrito en el pizarrón. Lo hice porque no tuve otra opción. El tiempo se acabó. No pude hacer nada. No quería que ellos sufrieran. Seguido de un rayón sin sentido, como si rápidamente hubiera tenido que subir a la silla y colgarse él mismo. Desde entonces, la escuela en Kansas está maldita. La gente dice que se aparecen niños asomándose por la ventana. Otras veces se les escucha reír o cantar. Lo cierto es que esta escuela fue cerrada y jamás se han vuelto a impartir clases en este maldito lugar. Esto fue Casas Embrujadas. Los documentalistas. En esta ocasión no enviaré saludos a nadie porque quiero aclarar unas cosas. Algunas personas han estado diciendo en los comentarios que si este canal pertenece a Dross, pues no es así. Otras personas en cambio dicen que si soy Hypnos Morfeo. Sin embargo, tampoco lo soy. Tampoco tengo relación alguna con Doc Tops. Les pido una disculpa si esto se ha malinterpretado de alguna u otra forma. Sin embargo, seguiré y seguiremos trabajando para traerles cada vez un mejor canal, con mejor contenido, con mejores historias, con mejores videos. Muy pronto llegará el momento en que me presente ante ustedes, y lo haremos de una manera muy especial. Por favor, les pido paciencia. Yo soy el documentalista.